Hola, saludos a todos. Hoy vamos a repasar la oración compuesta subordinada. En principio vamos a decir que una oración compuesta subordinada es aquella en la que hay dos proposiciones, pero una proposición de ellas es la principal, es decir, tiene sentido propio, y hay una segunda proposición que es la subordinada y no tiene sentido propio. Para esto, para complementar su sentido, depende de una primera proposición. Además, vamos a decir que a partir de este análisis tenemos una proposición principal y una proposición subordinada. Veamos el siguiente ejemplo. Viajaremos de vacaciones si aprobamos. Aquí tenemos la primera proposición que sería viajaremos de vacaciones. Si es que nos damos cuenta, viajaremos de vacaciones tiene sentido independiente. Entonces, por eso se constituye en una proposición principal. Pero si es que vamos a la segunda proposición, solo dice aprobamos. Entonces, nos damos cuenta que esta proposición no tiene sentido independiente o sentido completo. No dice si aprobamos una materia, nosotros aprobamos, nosotros aprobamos varias materias, aprobamos si estudiamos. En este caso, esta segunda proposición es subordinada porque sí o sí depende de la primera para complementar todo el sentido. Entonces diríamos, viajaremos de vacaciones si aprobamos. Entonces ese verbo conjugado aprobamos o esa segunda proposición es subordinada porque requiere de la primera para tener sentido completo o para darle sentido completo a toda la oración. Entonces, en este tipo de oraciones, donde una proposición depende de la otra, se le llama oración compuesta subordinada. Aquí, a diferencia de las oraciones compuestas coordinadas, no nos fijamos mucho en el nexo, más al contrario, tenemos que fijarnos más en el sentido que tienen las oraciones. Vayamos a ver otro ejemplo. Y aquí analizamos nosotros. Nos dice la oración, te dije que vengas. Como ustedes saben, lo primero que vamos a identificar en una oración, después de leerla, son los verbos o el verbo. En todo caso, te dije que vengas. ¿Cuáles son los verbos? Primero, el verbo decir, dije, y luego vengas, tú vengas, del verbo venir. En la primera oración identificamos el sujeto, hay un sujeto tácito, omitido o elíptico, como le digan. Nosotros le vamos a colocar sujeto tácito. ¿Quién te dijo? Yo te dije. Entonces ese yo es un sujeto tácito. ¿Cuál es el predicado de esta oración? Yo te dije. Entonces te dijo es el predicado. Segundo verbo, analizaremos. Que vengas. ¿Quién va a venir? Tú. Entonces ahí hay un sujeto tácito. Y le vamos a poner sujeto tácito. ¿Qué vas a hacer tú? Vengas. Tú vas a venir. Entonces es el segundo predicado. Ahora, vamos a delimitar las proposiciones. Las proposiciones son la suma del sujeto más el predicado. Entonces aquí tenemos nuestra primera proposición, que sería yo te dije. Antes de continuar, analizamos cuál de las dos proposiciones tiene sentido propio y cuál depende de la otra, de la siguiente proposición. A ver, analizaremos. Yo te dije, tiene sentido propio, yo te dije. Ahora, si yo digo que vengas, ¿nomás tendrá sentido? No. Entonces, desde que vengas es una proposición subordinada que depende de la primera. Entonces, la proposición principal sería te dije. Entonces, vamos a colocar proposición principal A y yo te dije.
porque es la que más sentido tiene, yo te dije. Ahora, vamos a delimitar la segunda proposición, que sería la proposición subordinada. Sería tú vengas. Entonces colocamos proposición subordinada, porque nuevamente repetimos, esta segunda proposición necesita de la primera para tener sentido. Si no, no tendría sentido y bueno, continuamos. Ahora, aquí tenemos el nexo que una gran mayoría de las proposiciones subordinadas utilizan que y cuando. Entonces, muchas veces nos va a guiar. Entonces, tenemos aquí el nexo. Y ahora le vamos a colocar nombre a toda esta oración que hemos identificado. Y decimos que esta oración tiene dos verbos. Entonces, una oración compuesta. En este caso, una de las proposiciones depende de la otra para complementar el sentido de la oración. Entonces sería una oración compuesta subordinada. Eso es lo que nos dice el concepto.